Un Toyota Corona modelo 1987 es encontrado dentro del río Virilla. En su interior se hallan tres cuerpos, una familia completa, dos adultos y un niño. Desde el inicio, las autoridades sospechan que se trata de un accidente automovilístico. Sin embargo, conforme avanza la investigación, la evidencia forense demuestra que esa hipótesis no era correcta. Lo que se descubre obliga al OIJ a utilizar por primera vez en Costa Rica una técnica forense que revelaría un trasfondo mucho más oscuro. Un caso que, décadas después, sigue generando dudas y preguntas, y que terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más recordados del país. Durante las primeras horas, la escena parecía clara. Un vehículo sumergido en el río Virilla, con tres personas sin vida en su interior, hacía pensar en un terrible accidente de tránsito. Las víctimas fueron identificadas como José Narciso Montero Valverde, de 35 años, su esposa, Ana Isabel Méndez Vargas, de 37, y su hijo, José Michael Montero, de apenas 9 años. Una familia completa. En ese momento, no había razones evidentes para pensar en otra cosa. La explicación del accidente parecía suficiente, y para muchos, incluso definitiva. Sin embargo, esa versión duró muy poco. Bastaron las primeras diligencias para que comenzaran a surgir dudas. Algunos indicios no coincidían con la dinámica habitual de un siniestro vial, y obligaron a los investigadores a frenar la conclusión inicial. Si realmente se trataba de un accidente, ¿por qué ciertos elementos no encajaban con ese escenario? Esa pregunta marcó el inicio de un cambio de enfoque. La investigación dejó entonces de concentrarse únicamente en el punto donde apareció el vehículo y comenzó a reconstruir lo ocurrido antes. Se revisaron las horas previas, los movimientos confirmados de la familia y el último sitio donde estuvieron con vida. Ese recorrido condujo a la vivienda familiar. Al llegar a la casa, todo parecía normal a simple vista. No había desorden ni señales visibles de violencia. Pero esa aparente normalidad, lejos de despejar las sospechas, las incrementó. Fue en ese contexto cuando el OIJ decidió recurrir a una herramienta forense poco utilizada hasta ese momento en el país: el luminol. Pero, ¿qué es el luminol y cómo funciona? El luminol es un reactivo químico capaz de detectar la presencia de sangre incluso cuando ésta ha sido limpiada. Al reaccionar con la hemoglobina, produce una luminiscencia visible en la oscuridad, permitiendo revelar manchas, arrastres y puntos de contacto que el ojo humano no puede percibir. Se utiliza cuando existe la sospecha de que alguien intentó alterar la escena del crimen. Cuando el luminol fue aplicado en la vivienda, comenzaron a revelarse manchas en distintos puntos de la casa, especialmente en áreas como el piso y el baño, además de marcas que indicaban arrastre. Esa evidencia permitió reconstruir lo ocurrido con mayor claridad. Con esos resultados, la hipótesis del accidente quedó descartada. La familia no había muerto en el río. El vehículo fue utilizado para simular un accidente y ocultar lo sucedido. El crimen había ocurrido dentro de la vivienda. A partir de ese momento, la investigación entró en su fase más inquietante. Si no fue un accidente, ¿quién pudo haber cometido un crimen tan grave y además planear un encubrimiento de esa magnitud? Las pruebas comenzaron a señalar hacia el entorno más cercano de las víctimas, descartando la participación de desconocidos. Finalmente, la responsable fue identificada como Carolina Montero, la hija del matrimonio, una adolescente de apenas 15 años. Según la investigación, durante la madrugada se levantó, ingresó al dormitorio de sus padres y les disparó. Luego entró al cuarto de su hermano menor y también le quitó la vida. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al vehículo familiar y el automóvil fue llevado hasta el río Virilla para simular un accidente de tránsito. En ese proceso, su novio de ese momento fue señalado e investigado como posible colaborador. Sin embargo, aunque se intentó procesarlo, no se logró probar su participación directa en los homicidios y terminó siendo absuelto. La joven fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Al ser menor de edad, enfrentó un proceso en la jurisdicción penal juvenil, donde fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, llegó a casarse y tuvo hijos. Años más tarde, obtuvo beneficios penitenciarios y finalmente recuperó la libertad tras cumplir su condena. Con el paso del tiempo, el caso volvió a generar polémica. La condenada intentó heredar los bienes de sus padres, pero la justicia se lo impidió, determinando que no podía beneficiarse del patrimonio de las personas que había asesinado.
A lo largo de los años, surgieron distintas hipótesis sobre el motivo del crimen. En un inicio, se habló de un posible ajuste de cuentas relacionado con antecedentes del padre, una línea que fue descartada. También circularon versiones sobre conflictos familiares y sobre una relación sentimental que no habría sido aceptada por los padres debido a la diferencia de edad con su novio. Ninguna de estas teorías fue confirmada de manera concluyente en los tribunales. Y ahí es donde el caso queda suspendido. Porque aunque la investigación logró explicar cómo ocurrió el crimen y quién fue la responsable, el motivo real nunca quedó del todo claro. ¿Qué ocurrió dentro de esa familia antes de aquella madrugada de noviembre de 1998? ¿Qué detonó una decisión tan extrema? Este fue el primer caso en Costa Rica resuelto gracias al uso del luminol. Un caso que comenzó como un supuesto accidente, se transformó en un homicidio cuidadosamente encubierto y dejó una pregunta incómoda abierta. ¿Cuántas otras historias habrán sido aceptadas sin cuestionarlas lo suficiente?